Muchas gracias. Muy bien, vamos a saludando la presencia de la congresista Bartra, vamos a pasar al siguiente decreto legislativo. Decreto legislativo 1305. Sí, he acogido una solicitud de que pongamos este tema inmediatamente en agenda. Decreto legislativo 1305, que optimiza el funcionamiento y los servicios del sector salud. Solicitamos a la congresista Úrsula Letona, sustente el informe del grupo de trabajo. Gracias, presidente. Efectivamente, el decreto 1305 tiene como sustento optimizar el funcionamiento y los servicios que brinda el sector salud. En primer término, establece la relación funcional entre las IPRES y redes de IPRES. Se pone a cargo del MINSA como Autoridad Sanitaria Nacional los mecanismos, disposiciones y lineamientos entre ambas instituciones. Se incorpora al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el Ministerio de Salud, el MINSA. Además, la única disposición complementaria derogatoria le otorga la categoría de órgano desconcentrado del sector salud. Y finalmente se procede a la eliminación de 6 entidades que conforman el Instituto Nacional de Salud, única disposición complementaria modificatoria, que está conformados según la estructura funcional que apruebe el propio reglamento de organización y funciones. Lo que hemos señalado en el grupo de control constitucional es que este decreto legislativo habría sido emitido excediendo las facultades legislativas otorgadas no guarda relación con las disposiciones contenidas en la Ley de Delegación de Facultades y además cuando se ha tratado en el grupo de trabajo este tema y se ha sustentado que se busca optimizar los servicios que brinda el sector salud, también vemos que los cambios incorporados no estarían orientados a optimizar el sector salud, que ya es un sector bastante complicado, sino que de cierta manera este decreto legislativo originaría la disminución de la prestación de los servicios, específicamente en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al rebajarle la categoría, expondría en grave riesgo la prestación de los servicios a cargo de este instituto, por lo que el grupo de trabajo opina por la derogación, de este decreto legislativo. Muchas gracias. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Si nosotros nos ponemos a analizar dentro de lo que es la ley autoritativa, para este decreto legislativo, incluso la ministra y el premier lo sustentaron, dicen dictar medidas para la optimización de servicios en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al ciudadano. Acá, según el artículo 104 de la Constitución, es importantísimo, y eso estamos discutiendo el día de hoy, no temas de fondo, que los decretos legislativos deben ser emitidos sobre la materia específica, para poder luego darse, y lo que estamos haciendo ahora, el control posterior. En este caso, de este decreto legislativo 1305, el problema es de que nosotros en ningún momento hemos dado facultades al Ejecutivo para que legisle en tema de salud. Incluso no estamos hablando solamente sobre este decreto legislativo. Hay 9 decretos legislativos que se han emitido en lo que es el tema de salud. Incluso recuerdo que el colega Luis Galarreta, nuestro vocero, al final de esa sesión también maratónica, les dijo al legislativo por qué, y nos sorprende que no hayan pedido
facultades para legislar en tema de salud. El hecho que ahora quieran hacer una interpretación de este numeral H, que buscando la optimización se legisle en salud, entonces con esa lógica podrían haber legislado en lo que quisieran, solamente tomando esa razón que esgrimió acá la ministra. Así que, presidente, yo creo que en este caso, como lo dijo el colega Velázquez, se legisla sobre materia específica. Acá no cabe interpretaciones, finalmente yo pongo un acápite y en base a eso legislo sobre lo que se me ocurre. Y aún más, yo creo que hay un hecho fundamental que el mismo Premier lo reconoció en una entrevista. Dijo él que en el devenir de la elaboración de los decretos legislativos, como que se inspiraron y también dijeron que vamos a tocar el tema de salud. Así es que, presidente, yo creo que este decreto legislativo tiene que ser derogado porque el legislativo no ha dado facultades para legislar en materia de salud. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Presidente, el decreto 1305 es el que estamos hablando como referencia a este decreto, tiene como objetivo dictar disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios del sector salud. El artículo 2 señala que el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria nacional y por lo tanto establece el alcance, conformación, instrumentos y mecanismos necesarios para su propia relación funcional. La finalidad específica de este decreto legislativo recién aparece en el artículo 3, que dispone se incorpora el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, debiendo ser el Ministerio el que dicte y adopte Disculpe, congresista Alcorta, se le pide a todos los congresistas que mantengan el silencio correspondiente. Congresista Alcorta, para que continúe. La finalidad específica del decreto legislativo recién aparece en el artículo 3, que dispone se incorpora el Instituto Nacional de Enfermedades Plásticas, el INEN, como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, debiendo ser el Ministerio el que dicte y adopte las medidas que estén necesarias para incorporación, garantizando la continuidad de la prestación de servicios de salud y oncología. La verdad que el dispositivo legal no contiene ningún argumento que justifique en absoluto la incorporación del INEN al Ministerio de Salud. Podría más bien sostenerse que una institución de alta especialización de medicina como el INEN amenaza a sufrir efectos negativos en la incorporación que pretende, pues el Ministerio de Salud carece en actualidad de servicios altamente especializados, mediante los cuales presta la debida atención a las personas que sufren enfermedades oncológicas. Esto es un informe del constitucionalista doctor Enrique Bernales. Es sabido el prestigio del médico que caracteriza los servicios del INEN, atención altamente especializada y garantizada en el servicio, que pueda mantenerse si pasa a ser parte de un hospital del Ministerio de Salud, me perturba totalmente. Es que desde que llegó está hablando. Es sabido que el prestigio del médico que caracteriza el servicio de INEN, atención altamente especializada, y nada garantiza que este nivel pueda mantenerse, pues ser un hospital del Ministerio de Salud, lo que es lamentable, no dispone hoy de ninguna capacidad ni de recursos para mantener el INEN a nivel alcanzado. Lo que debería hacer el MINSA es reforzarlo, reflotarlo, consolidarlo y darle los recursos necesarios. Si bien es cierto que el presupuesto de este año para salud es mayor, no significa que eso tenga que irse el INEN al Ministerio de Salud, que tiene pésimo servicio, absolutamente malos, como te he dicho acá. Yo he visitado los hospitales del Díaz Sulfano, he estado en el Mario Auxiliadora, toda la gente, todos los pacientes están haciendo colas en las camillas, en los pasadizos. Es inaceptable esta propuesta. Y lo que creo que hay que ratificar nuevamente, como inicié, es que no se le han entregado al Ejecutivo facultades para delegar sobre el tema de salud. Y eso es lo que hay que mantener, presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Ceballos. Luis, ¿me ibas a interrumpir? Ah, correcto, gracias. Sí, presidente, gracias. Primero quiero resolver algunas inquietudes que con nombre propio les ha planteado el congresista Velázquez. Cuando se ha hecho uso de la habilitación legislativa al Poder Ejecutivo, no ha sido por sectores, ha sido por ejes temáticos. Y lo segundo,
hay principios establecidos en el propio Tribunal Constitucional a través de reiterados fallos, en lo que habla del principio de coherencia y razonabilidad. Y obviamente cuando hablamos de operatividad, simplificación, optimización, o sea, no puedo reducir a transportes porque leí facultades en transportes. O sea, tenemos que acudir a una interpretación integral. Y no hay norma en este país, en este universo jurídico, que se interprete de manera parcializada. Es un todo orgánico, en armonía. Lo segundo, presidente, sí, el tribunal insiste en que debe ser unas facultades taxativas y debe expresarse ahí el marco limitativo. Y es un avance que se diga que esta norma es constitucional. Pero también tengo mis reparos cuando se dice que es ilegal. Ilegal es cuando no marca coincidencia con la materia que ha sido delegada. E insistimos en lo mismo. Tengo a manos la ley 30.506, en el artículo 2, inciso 1, apartado H, que ha sido citado de manera reiterada aquí, y dice textualmente, y perdónenme que vuelva a insistir en el tema, ¿no? Dictar medidas para la optimización de servicios. ¿Hay alguna disgregación que diga salud no encaja en lo que es optimización de servicios? En las entidades públicas del Estado, ¿hay alguna norma que diga salud no encaja dentro de lo que significa entidad pública del Estado? ¿A quién le correspondía disgregar? A este Parlamento. Caer en interpretación contraria sería, ¿está abusando del Poder Ejecutivo de las facultades otorgadas por el Parlamento? En absoluto. Lo que está diciendo el Poder Ejecutivo es abusando del Poder Ejecutivo de las facultades otorgadas por el Parlamento. En absoluto. Lo que está diciendo el Poder Ejecutivo es hacer uso de una norma habilitante, asumiendo el caso extremo, sin reconocerlo, de que hubiera algún tipo de deficiencia. Esa deficiencia, lamento decirlo porque soy parte de esta entidad, es del Congreso, porque no hemos sabido oportunamente precisar el marco conceptual y normativo bajo el cual debe ejecutarse los actos legislativos a los cuales está habilitado. Ya quiero entrar un poco en lo que es el informe y con toda la consideración a la congresista letona, a quien he reiterado mi felicitación por el trabajo serio y responsable y oportuno que viene realizando. Con toda la consideración a la congresista letona, a quien he reiterado mi felicitación por el trabajo serio y responsable y oportuno que viene realizando, en el informe que tenemos a mano no se hace hincapié en los demás contenidos de la ley, del decreto legislativo. El decreto legislativo tiene tres componentes. El tema de la relación funcional entre IPRES y redes IPRES es uno, el tema de lo que es INEN es el segundo, y el tema tercero es el tema del Instituto Nacional de Salud. Y ustedes revisan el informe, todo el informe redunda y se sustenta en el tema del INEN. O sea, por una cuestión del INEN vamos a declarar la derogatoria de este decreto legislativo. Creo que ahí hemos tenido algún nivel de, no de deficiencia diría yo, sino que no se ha tomado de manera integral lo que son los alcances y contenidos que este decreto legislativo nos está proponiendo. Ahora, pero vamos a quedarnos en el INEN, que creo que es el tema que está en tela de juicio esta mañana. Corresponde a este Parlamento juzgar las potestades administrativas que tiene por mandato constitucional el Poder Ejecutivo. El 118, de manera textual, y el 119 también, de una manera reiterativa, cita cuáles son las facultades que tiene el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Corresponde al Presidente de la República dirigir la política general de gobierno. ¿Qué le corresponde al Parlamento en el 119? La dirección y la gestión de los servicios públicos. Seamos cautos. No vayamos en nuestro fino afán de control político caer en algún exceso y entrometernos con la gestión pública y de la administración pública, que es propio de ¿quién? Del Poder Ejecutivo. Se dice en el tema del INEN, insisto, que es deficiente, que es poco operativo, que escasamente ha podido saciar la atención del servicio público, pero fíjense todos los argumentos que hemos dado hoy, y es más, en la presentación del gabinete que tuvo a bien proponer el presidente de la comisión, también se escribieron una serie de argumentos, pero argumentos que estaban más destinados a la gestión. Y argumentos de gestión son válidos para encajarlos dentro del concepto jurídico de la ley permisiva. O sea, ahí propongo una interrogante. Sin embargo, ustedes están pasando por alto hechos muy puntuales, ¿no? Saben perfectamente que en el INEN hay sobrepoblación y también que hay un número muy importante de trabajadores administrativos, no asistenciales. Esa es una verdad que no se puede
contradecir. Lo segundo, en estos últimos años, especialmente década, no se ha hecho ningún esfuerzo mínimo por descentralizar el INEN. Y lo he dicho Javier Velázquez con toda propiedad. Son dos, no hay más. Pero es que solo se vocaliza esto entre el norte y el sur y Lima. Lo tercero, no se ha mejorado la atención y más aún, ¿no? Privatización de servicio. Hablamos de entidad pública. Y el sector salud no podría estar excluido ni ajeno a esta cruda realidad. Teníamos que asumirlo. Y digo teníamos porque es una responsabilidad país. O sea, no es meramente el Ejecutivo. Y por ahí cuando se teje la conjetura o suspicacia bastante atrevida con toda consideración de que hubiera apetitos por recoger el presupuesto importante que tiene el INEN, hay intereses privados, nosotros somos fiscalizadores. Si tenemos evidencia, tenemos no solamente el deber, sino la obligación de todas esas evidencias traerlas a los grupos de trabajo, especialmente de fiscalización. ¿Qué hace detrás de todo esto? Pero no quedarnos en el limbo, en la nube de hay la sospecha, hay la suspicacia y por eso están haciéndolo. No, o sea, sería sumamente irresponsables. Con todo gusto, Congresista Becerril. Ese colega, y voy a hacer acotación solamente a dos temas. El colega dice que si hay alguna evidencia, deberíamos tener un grupo de trabajo. Pregunto yo, ¿qué más evidencia, por ejemplo, justamente en el Ministerio de Salud, que los audios del señor Moreno respecto a los gravísimos hechos que se denunció? Y al señor lo tiene este gobierno, el MINSA, ni siquiera lo ha separado. Lo tiene simplemente en su casa pagándole mensualmente un sueldo que no debe ganar. Entonces, por favor, seamos coherentes. Hechos de este tipo hay un montón. Entonces, por favor, evidencias quiere, ahí tiene una clarísima y no que lo diga yo, sino finalmente aceptada y con pruebas de audios del mismo señor Moreno. Gracias, colega. Continúe, congresista Vicente Ceballos. Siempre nos vamos por la tangente, ¿no? Acá la cuestión es central. Y si el diablo hablamos, solamente refrescar en la memoria pública de la manera despectiva en que este señor, si se le puede llamar así, Moreno, se refiere a la ministra Patricia García. Es una clara evidencia del tipo de criterio que tenía respecto a la ministra. Por eso salvamos la honorabilidad de la ministra. Pero de ahí a pensar que hay un interés mezquino, bajo, delincuencial, no me estoy excediendo en concepto porque esto está de manera encubierta en la acusación que se está haciendo, de tener la pretensión de manejar los presupuestos enormes que tiene el Ministerio de Salud. No. Creo que acá hay una responsabilidad por trabajar el tema de salud. Pero esto tampoco nos puede llevar a conceptualizar de que este gobierno está, así se ha dicho, relativizando la salud. O sea, no le interesa la salud en buen castellano. Yo me pregunto, ¿a qué ciudadano de a pie, con un mínimo sentido común, puede estar en contra de fortalecer el INEN? A sabiendas del rol protagónico que tiene con la salud en nuestro país. A mí no me cabe en mi mente pensar con osadía de que haya un peruano con la calidad de autoridad o no, que esté pensando en aplicar políticas, normas contra la lucha con esta enfermedad que a veces se convierte en incontrolable, que es el cáncer. Y más aún, una enfermedad, perdóneme el atrevimiento en mi palabra, de la cual nadie de nosotros está libre. O sea, podemos asumir esa mezquindad para sobreponer un negocio, sobreponer una inversión, sobreponer la fortaleza presupuestal que tiene el INE. En absoluto, yo rechazo ese criterio. Creo que acá, si vamos a evaluar desde nuestra responsabilidad de control político, evaluemos cuestiones normativas, evaluemos el techo constitucional, evaluemos el límite que nos propone la ley autoritativa, pero no busquemos argumentos fácticos que no nos corresponde para impugnar la derogatoria, mejor dicho, para plantear la derogatoria de esta norma. Y en tres temas finales, presidente. Siempre caemos en la facilidad, porque obviamente las circunstancias exigen, ¿no?, sobre todo en el contexto político, ¿no?, de un poquito aislar conceptos, ¿no?, separar propuestas. No, aquí hay que ser coherente. Cuando viene el presidente del Consejo de Ministros, cuando planteó formalmente a través, del proyecto de ley 228 la habilitación de delegación de facultades, en dicho documento con mucha precisión enfatizó: se debe implementar una estrategia para modernizar el Estado. Yo hago hincapié en esta palabra, modernizar el Estado.
Ministerio de Salud, INEI, ¿no es parte del Estado? O sea, ¿están ajenos, están distantes del concepto de Estado? El Estado es una estructura orgánica. Todos somos Estado. Este Parlamento es Estado. Luego añade, ¿no? Y acercarlo al ciudadano reformando el marco legal existente para simplificar trámites administrativos y en general que los servicios del Estado sean empáticos y sensibles. O sea, la salud no es empática ni es sensible. La salud es tan importante como la educación y no podía estar al margen de esta petición de facultades delegativas. Y es por ello que tenemos un poquito que le digo, ordenar el concepto de las facultades. No se pidió por sectores, se pidió por ejes temáticos. No acudamos a posiciones o interpretaciones sesgadas y parcializadas. Es única e integradora. Y en el tema del Tribunal Constitucional, que nos parece pertinente, porque se está insistiendo de manera reiterada en que el Tribunal nos pone cierto encasillamiento, pero en algunos casos también cierta liberalización en los decretos legislativos. No, el Tribunal ha sido bastante cautos y preciso. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional respecto a la delegación de facultades? Si se considera necesario, desde el punto de vista del artículo 104 de la Constitución, que se limite con suficiente claridad los confines de la materia sobre la que se autoriza legislar al Ejecutivo. Insisto, que se delimite con suficiente claridad los confines de la materia. Suficiente claridad. ¿No es claro el reiterado inciso H? ¿Estamos al margen del inciso H? Lo he leído hace un momento. ¿No hablamos de optimización de servicios? ¿Qué se quiere con el INEN? ¿Una mejor prestación? ¿Una mejor oportunidad en la atención? ¿Optimizar un servicio? ¿No se quiere eso? ¿Y esta norma persigue todo lo contrario? O sea, ¿alguien me puede decir que esta norma persigue todo lo contrario? En absoluto. En absoluto. Esta norma... Congresistas, por favor, eviten el diálogo. Congresista Ceballos, para que concluya, por favor. Congresistas. Gracias, presidente. Gracias, Congresista congresista. Alcorta. Gracias. Sí, como bien dice y coincido que el Estado somos todos, para aplicarlo de forma general, ayer en la comisión de Lavajato, por ejemplo, cuando se le increpó al fiscal de la Nación por qué no había embargado, allanado y tomado decisiones, fue porque nos dijo que el Estado, en el caso del Ejecutivo, no había pedido esa intervención. Y yo le dije a él, el Estado somos todos, usted, yo, la gente que está en la calle, tenemos que tener autoridad. Si se trata de esa visión o esa contundencia con lo que usted ha afirmado, que el Estado somos todos, la respuesta del fiscal nos dejó a todos realmente helados en la comisión. No ha intervenido, no ha allanado y no ha hecho nada, y no me dejará mentir, mi colega Gino Costa, es porque el Ejecutivo no lo pidió. Y quien corresponde pedir el allanamiento, el embargo y todo, es la Fiscalía de la Nación. Gracias. Para que concluya, congresista Ceballos. Quiero terminar, pero el tema me saca de foco, pero necesita una respuesta, si me lo permite. No, en absoluto, ¿no? Si yo he dicho el Estado somos todo, pero ese Estado también tiene competencias delineadas. Y fíjese, no estamos acá discutiendo la autonomía de la Procuraduría. ¿A quién le corresponde esto? Al Procurador. ¿Qué ha hecho el presidente de la Corte Suprema en su mensaje de asunción de cargo? Yo actúo en tanto y en cuanto el fiscal me proponga denuncias, el fiscal me pida tal cosa, y no actúo. Es el impulso procesal que técnicamente le corresponde al Ministerio Público. Esas son las competencias en el ámbito judicial para no romper el debido proceso. O sea, lo dejo allí. Y un tema final, presidente. Este no es un tema aislado, ni aventurado, ni antojadizo, ni subjetivo. Yo tengo acá dos documentos, hechos públicos, uno planteado por el cuerpo médico del INEI y un segundo documento que es un pronunciamiento de los médicos oncólogos clínicos de los hospitales nacionales de línea metropolitana. Y hay una serie de documentos que manifiestan su acuerdo con este decreto legislativo. Por consiguiente, presidente, a nombre de mi bancada, ratificamos nuestra posición ya expresada en el seno del grupo de trabajo, que estamos en desacuerdo con este informe y sí consideramos su plena constitucionalidad. Sí, para terminar, ya ahí cierro yo. Señor Velázquez, termino. Última intervención, congresista Velázquez. El congresista Vicente Ceballos ha hecho una inteligente defensa de la posición del decreto legislativo que es ilegal, que transgrede el artículo 90 del reglamento cuando ya nos echan la culpa al Parlamento. Es culpa de ustedes que no han precisado. Pero yo le voy a pasar el manual de control parlamentario que ha hecho este Congreso. Cuando yo he venido sosteniendo, dice la importancia de especificar las materias.
Las materias delegadas y el plazo establecido no deben ser genéricos o indefinidos, sino taxativa y expresamente determinados. ¿Y por qué lo dicen? Porque no es verdad, pues, no es verdad que este es un derecho del Poder Ejecutivo. Es un deber del Poder Ejecutivo de apegar su actuación, de legislar por esta materia delegada a las materias específicas y taxativamente determinadas por nosotros. Por eso hacemos control. Por eso dice, ¿qué situaciones generan las ambigüedades en la interpretación de una ley autorizativa? Una ley autorizativa que delega facultades para legislar en una materia que puede entenderse que abarca otras, como la quiere sostener el congresista Ceballos. Trae como consecuencia que el Poder Ejecutivo, amparándose en la supuesta amplitud de la materia, legisle más allá de la finalidad prevista por el legislador, perdiendo este último su originaria atribución legislativa. Entonces, nosotros hemos discutido en algún momento, presidente, en la Comisión de Constitución, en el Pleno, hemos discutido sobre que una de las medidas para optimizar el servicio público de salud era quitarle la autonomía al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. No, pues, es inteligente el argumento, pero no nos termine echando la culpa, porque hay una línea que diferencia lo que es dar la atribución en forma taxativa que hacer detalle, porque si ya hacemos detalle, como usted plantea que ya debemos preguntarle, ¿quieren optimizar? Háganme el detalle, entonces mejor damos la ley y ya no delegamos la facultad. Esa es la línea diferenciadora, pues. Entonces, es inteligente el argumento, pero no nos termine echando la culpa. El propio presidente del Consejo de Ministros dice que este tema le salió después de la facultad delegada y han visto la forma forzada como meterlo en las facultades. Por lo demás, reitero, presidente, no es un decreto legislativo inconstitucional, es ilegal, porque cede las materias que hemos delegado. No colisiona con la Constitución. Gracias, presidente. Gracias. Para terminar y no pedir interrupción, un minuto. Sí, para concluir, congresista Ceballos. Nosotros somos dueños y presos en las palabras, congresista Velázquez. Usted ha dicho que debe ser taxativamente. ¿Y qué? Ya, perfecto. Y usted también. ¿Verdad que coincido con...? Congresista Vicente Ceballos. Esto no... No, yo estoy apagando el micrófono, congresista. Específicamente lo estoy apagando porque no pueden dialogar directamente. No vamos a permitir que esto sea de esa manera. El congresista Ceballos. Gracias, presidente. Sí, en todo caso, yo decía, si la norma o el Tribunal Constitucional exigieran que las facultades deben ser taxativas, yo quiero ser más osado. En el sano espíritu constructivo, porque esta es una experiencia bastante grata. He revisado y no ha habido un espacio político anterior a este espacio de auditar los decretos legislativos. Cuando este famoso inciso H dice optimización de servicios, con toda consideración, creo que el país exige una explicación. Díganos que aquí no se considera salud. Cuando se dice en las entidades públicas del Estado, díganos que el MINSA no es entidad pública. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, iba a iniciar mi presentación rápidamente porque tengo que retirarme. Como soy accesitario, creo que felizmente están los titulares. A diferencia del caso anterior, a pesar que ahora también hemos entrado nuevamente al tema de fondo, o es decir, de la materia que no es parte de la evaluación, pero es importante saberla y conocerla. El caso anterior, incluso uno decía, esta norma del cobro del caso para seguridad ciudadana, a veces se usa, y alguien lo ha escrito, usando el beneficio de la cobranza de las empresas privadas frente a la pésima gestión de los municipios, ¿no? Y además va a ser poco importante, pero aquí, en el caso anterior, teníamos dos artículos que podrían de alguna manera colisionar o alguno de los dos podrían interpretarse, que era lo que planteó el congresista Velázquez y el congresista Violeta. Más allá, repito, de la inoperancia y creo que mala norma, pero en fin, eso es un tema que no nos corresponde. En este caso, presidente, el congresista Ceballos ha estado usando, creo que bastante positivamente por el lado del gobierno, su intervención, diciendo, primero empezando que, como lo ha hecho el congresista Velázquez, cuando leía el manual de la doctora Patricia Robinson sobre los procedimientos, usando el argumento que nosotros, es decir, el Congreso no ha puesto bien los candados, ¿no? O sea, ha faltado poner más candados, pues es culpa del Parlamento. A mí me hubiese gustado, presidente, que este gobierno
que ha recibido apoyo del Parlamento en la delegación de facultades, donde pidió 32, por lo menos ítems diferentes, ¿ah? O sea, recordemos cómo empieza esto. Esto empieza con un montón donde, claro, el sector que apoya al gobierno cuestionaba al Parlamento y decía, ¿por qué lo han llevado a 10 comisiones? Eso nunca visto en la historia, ¿no? Después se dieron cuenta que era la mejor forma de llevar a cabo las cosas. Claro, eso ya no lo dijeron, solamente por la parte de la crítica en ese momento. Y en ese momento, cuando hablaban de tantas comisiones y 30 y tantos ítems, qué raro que este Parlamento, que aprobó casi el 98 o 99%, yo hubiese esperado que tal vez los decretos tengan otro tipo de error, pero no los errores de exceso o, digamos, de sobrepasar la delegación de facultades. ¿Por qué? Porque te dicen dos cosas, que no creo, faltan abogados en el gobierno para que alguien asesore al presidente y le diga, oye, esto no está dentro de la delegación, o tienen la interpretación del congresista Ceballos que, bueno, el Congreso se olvidó, aprovechemos todo lo que podamos. Y eso no suena positivo de un gobierno que encuentra y viene y pide al Parlamento delegación de facultades y el Parlamento se las entrega. Entonces, como el primer punto era, nosotros no hicimos los candados suficientes, yo espero un poco más bien de un Ejecutivo que se marque dentro de lo que se le ha dado frente a un Parlamento que no le ha puesto obstáculos. Otro argumento que ha dicho el congresista Ceballos es que si el inciso H, que está dentro de la reactivación económica, no sé si el tema del cáncer lo ven económicamente o si los pacientes se ven en números, pero por Moreno creo que sí, ¿no? Como lo dijo el congresista Becerril. Pero está dentro del, hablando de materias, está dentro de la reactivación económica el inciso por el cual se pretenden coger para decir que están dentro de las facultades delegadas. Y dice que cómo no van a hacer esto en salud si dice optimizar. Y entonces la pregunta cae de Maduro. Si se trata de optimizar la administración pública, presidente, solo eso hay. O sea, el gobierno está mal, ¿no? Porque para optimizar la administración pública, con ese inciso, pues hay que sacar 300 decretos legislativos. Falta por optimizar en transporte, en educación, en vivienda. No lo han visto. O sea, teniendo el inciso H, según el argumento del gobierno, que le permite entrar a temas de salud que no han sido delegados, pero como dice optimizar, es imposible que el gobierno deje de optimizar los servicios de salud, porque son necesarios. ¿Qué? ¿Y solamente tienen eso? O sea, si ya encontraron el inciso H, o el gobierno no se da cuenta qué está gobernando, qué administración pública está al frente, o no la están mirando y creen que solamente los decretos que han emitido, con eso solucionaron toda la optimización de toda la administración pública del país. La verdad, de vergüenza. Porque si voy a usar el inciso H para irme a salud, pues hago todo, salvo que crean que todo está bien en el Perú. Entonces tampoco lo veo que sea un buen argumento. El otro aspecto, presidente, como tercer punto, ¿para qué pidieron entonces materia legislativa en Petroperú? Si el inciso H también lo podría llevar a cabo y optimizaba una empresa pública como Petroperú. Yo creo, y tiene su derecho de pensar distinto, pero yo creo, presidente, que aquí estamos frente a un tema, como lo dije hace muchos meses, nuevamente en un ejercicio exquisito de la democracia para los verdaderos demócratas, hablo, ¿no? No para los que les gusta, dependiendo de quién tiene la mayoría. Para los verdaderos demócratas, y no me refiero a nadie de acá, me refiero a algunos que están ahí en las pantallas o atrás, o que van a escribir mañana. Para los verdaderos demócratas es un ejercicio perfecto. Es decir, el Parlamento, que no tiene mayoría el gobierno, le entrega delegación de facultades y ahora el Parlamento hace el control político, tanto por el lado constitucional o el lado legal. Muchos de estos decretos en otros gobiernos no fueron observados, a pesar que se burlaban largamente de la delegación de facultades porque había obviamente mayoría gobernista. Entonces, este es el mejor momento para seguir consolidando la democracia en el Perú, es el mejor momento para fortalecer instituciones, es el mejor momento para tener este verdadero equilibrio de poderes, un verdadero y exquisito equilibrio de poderes. Repito, para los verdaderos demócratas, no para los que pensaban una cosa en el 90, en el 2000 otra, en el 2015 otra. Y entonces, presidente, frente a este control que nos corresponde, aquí no hay dos artículos que colisionan o que cabe al debate. Aquí hay un artículo que es evidentemente y claramente, presidente, que está siendo utilizado para algunos aspectos materia no delegadas. Yo quiero pedir como cuestión previa, presidente, a través suyo, que la comisión tome como acuerdo, además en la conclusión, cuando se establece cómo
concluye su grupo diciendo que que no está aplicándose el artículo 104, que se considere claramente, presidente, la materia no delegada. Es decir, este decreto, que termina siendo ilegal porque excede las facultades que se han entregado, no solamente es por la conclusión del artículo 104, sino porque no se ha delegado en temas de salud, no se ha delegado materia en la norma potestativa, temas de salud. Y entonces yo señalaba, presidente, que el control político, así como nosotros no podemos cuestionar si es malo o bueno el decreto, para mí me parece mal el decreto de recaudar a través de las empresas, no sé cuánto cobrarán las empresas, no sé cuál querrán aceptar este convenio con los municipios, si va a servir o no. El tema de fondo es si es legal o constitucional. En este caso también, presidente, en materia de salud, más allá de los temas del INEM o no INEM, el tema es si es legal o no es legal, y no se ha delegado en materias de salud. Algunos pueden decir, porque escuchaba el discurso bastante positivo desde el punto de vista del gobierno del congresista Ceballos, ¿quién no va a querer mejorar el tema del cáncer? Por supuesto. Bueno, hay quienes no, ya hemos visto, repito, y el congresista Becerril claramente aludió, y no quiero comentar lo que ha estado una comisión de fiscalización que ha sido reservada a lo que se ha estado comentando en materia de caso Moreno, que todavía está dando vueltas ahí, los que han estado deben haber escuchado claramente cómo va ese tema, bastante serio. Pero, presidente, yo creo que debemos marcar una posición clara en relación a lo que el Parlamento ha delegado. La interpretación no corresponde en materia de delegación de facultades. Me pido una interrupción, presidente, del congresista Becerril, yo después termino. Puntual, congresista Becerril. Gracias, presidente. Y en una interpretación a ultranza, colega manifiesta y pregunta, dice, ¿dónde dice que no se delegó en tema de salud? ¿Cómo vamos a pedir que diga dónde dice que no se delegó? Lo que tiene que decir es más bien dónde dice que se delegó en tema de salud. En realidad, la interpretación se presta para todo. Pero también hay acá un hecho importante que manifestó. Optimizar los servicios de salud. Presidente, ¿en qué país vivimos? O sea, me están diciendo que el hecho que el INEM pase al Ministerio de Salud es optimizar los servicios. ¿No conocen los hospitales del país? Por favor, vergüenza debe decir, voy a ver una atención en el INEM. Vean cómo están los pacientes esperando. Vean cómo están esperando los pacientes en el MINSA. Por favor, ¿qué optimizar puede ser eso? Pauperizar los servicios de salud. Se llama eso. Y es inconcebible que pretendamos engañarnos nosotros mismos ante una realidad palpable. Yo creo que el Ministerio de Salud, y entiendo a la ministra, y de verdad lo digo de buena voluntad, que ella no conozca pues los temas públicos, manejo público, porque sí es una persona que investiga, pero sin embargo, ya está en el cargo, y en lugar de pensar y llevar el INEM para pauperizar los servicios en el MINSA, debería pensar en nuevamente recuperar el rol rector del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ahora no tiene ningún rol rector. Tan solo los hospitales de Lima, esos poquitos de acá de Lima, tiene injerencia la ministra, el Ministerio de Salud. No tiene ninguna injerencia sobre ningún hospital a nivel nacional. Por eso justamente no se vacuna. Porque los gobiernos regionales, ¿qué quieren hacer? Hacen simplemente obras donde haya losa, donde puede haber el 10%. En salud, como no hay eso generalmente, no trabajan pues. ¿Cuánto ha bajado en salud pública si vemos la vacunación a nivel nacional? Entonces, ese rol rector tiene que recuperar el MINSA para poder, digamos, manejar la salud pública en el país. De eso tiene que estar preocupada, no de temas que ya están funcionando. Y finalmente, presidente, yo me sumo al pedido y a la brillante exposición, quiero felicitar al colega Galarreta, que también se incluya expresamente en el dictamen de esta comisión que no se delegó facultades en el Ejecutivo para legislar en materia de salud. Gracias, presidente, gracias, colega. Yo termino, presidente, Sí, dos ideas breves. La primera, sí me preocupa que sabiendo el Ejecutivo, que es normal, los decretos legislativos una vez que salen ya están en vigencia, todo, pero en este caso
Y yo no quiero hablar ni de la ministra ni de los temas de gestión, pero sí me sorprende que en este caso están corriendo. Al día siguiente cambiaron a los directores, es decir, sabiendo que podría tener un tema de control todavía adicional, es verdad que tienen que ejecutarse los decretos, pero este era un tema distinto que iba a haber obviamente un debate porque es un tema que nació en el camino, lo dijo el propio Premier, así que eso sí me preocupa. Lo único que voy a decir fuera del marco legal, que rápidamente corran con el tema para desarmar lo que todavía está por un tema de control político. Pero en fin, y lo segundo, presidente, insisto, si pasara el tamiz, si pasara el control político, un decreto que para la mayoría parlamentaria le parece que no es bueno, pero pasa el tamiz que no corresponde derogarlo, pues el Parlamento presenta un proyecto de ley para derogarlo más adelante. Es decir, el decreto camina y el Parlamento lo deroga si considera que es malo. De igual manera, aquellos que sí han querido hacer alguna, entre comillas, algún decreto legislativo positivo, pero violentando, excediendo una facultad delegada, lo cual nosotros no podemos permitir, incluso así nos gusta el decreto, pues que presenten su proyecto de ley para debatirlo y aprobarlo. Pero lo que no puede hacer la Comisión de Constitución es medir, si no me gusta el tema de fondo, me tumbo el decreto legislativo por más que cumpla los requisitos, y si me gusta, que también cabe la posibilidad de convalidarlo, en algunos casos ha habido una sentencia en ese sentido, pero también puedo presentar un proyecto de ley al respecto. Por lo tanto, presidente, en materia de salud, cuando uno ve, y termino con lo que inicié, uno ve cómo nace este pedido de facultades con tantos ítems, uno dice que raro que ahí no haya estado en ninguno de los temas de salud, presidente, por lo cual creo que es importante que se considere ese acápite en las conclusiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Larreta. Hemos tomado nota de la cuestión previa. Al momento de pasar a la votación vamos a votar primero eso. Congresista Marco Arana. Muy gracias, presidente. En principio, la facultad delegada en el inciso H sobre materia de reactivación económica y formalización, una de las cosas que no nos queda claro es que el Ejecutivo no está sustentando y demostrando adecuadamente cómo legislar sobre el INEN, cómo proponer la desactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública, que precisamente estaba pidiendo ser reconocida con carácter universitario, cómo eliminar la legislación sobre las redes integradas de servicios de salud y de los servicios de primer nivel, o modificar las atribuciones y la composición del directorio de la Superintendencia Nacional de Salud, o aún anunciar, creo de manera, y quiero decirlo claramente porque conozco lo difícil, lo mal que a veces funciona el SIS, pero también a cuántas vidas ha salvado, o anunciar que el SIS va a sufrir un recorte sustantivo que podría condenar a la gente más pobre de este país a morirse en la calle. No entiendo cómo esas disposiciones favorecen la reactivación económica o promueven la formalización. En segundo lugar, la facultad que se le dio es para optimizar los servicios, y algunas de las maneras, por lo menos la manera como se está proponiendo, daría la impresión que han entendido que la facultad que se ha dado es cómo desmantelar y centralizar los servicios de salud o cómo debilitarlos, y ese es un problema que debiera ser ampliamente debatido. Se parte del supuesto, bueno, he escuchado aquí algunas intervenciones que el INEN funciona de manera extraordinaria, y bueno, el diagnóstico, y lo había conversado con la ministra, es que más bien el INEN tiene serios problemas de gestión y de funcionamiento. Así como uno tiene testimonios y cuando ha ido a acompañar familiares o amigos al INEN, sabe que algunos han logrado salvarse porque fueron oportunamente, o porque fueron detectados oportunamente, o porque se le atendió adecuadamente, o porque tuvieron plata para ir al servicio de clínica, se salvaron. Pero en realidad el INEN está seriamente cuestionado por la manera como se atiende, sobre todo a gente de provincias, que son muchos los que vienen allí, no solo por los horarios en los que tienen que ir a hacer largas colas, etcétera,
sino el INEN además está seriamente cuestionado por el tema de que teniendo recursos no haya tenido una adecuada capacidad de gestión, o que aún se halle fuertemente centralizado, o que sabiendo que ha crecido el número de pacientes que vienen, no haya crecido, por ejemplo, la oferta de camas de hospitalización, aunque en realidad lo que podría haberse hecho es descentralizar. Y entonces, una de las cosas que yo quisiera decir, por las veces que hemos estado, incluso en la Comisión Descentralizada de Salud, que se ha hecho con la ministra Chota, es que veo que hay una voluntad para mejorar los servicios de salud, sí, vemos que hay una ministra que quisiera que las cosas mejoren en salud, sí, pero entonces si esas son las declaraciones, hay que ver cuáles son las propuestas, y las propuestas, por lo menos en este caso, resultan seriamente cuestionadas porque no expresan esa voluntad política o no traducen esa voluntad política. Por donde uno viaja, voluntad política. Por donde uno viaja, le piden a la ministra declare nuestro hospital en emergencia. Y casi hay que estar pidiéndole a nivel provincial que declare cada hospital en emergencia. Casi deberían haber aprovechado, si la idea es optimizar, más bien una norma para declarar en emergencia, no sé, pues el 70-80% de hospitales del Perú, y en todo caso y decir cuáles son las medidas concretas que se van a implementar, tanto presupuestariamente como a nivel de medidas de mejoramiento de gestión, cómo resolver esas emergencias. Y bueno, no están, por ejemplo, una propuesta a ese nivel, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera plantear, porque creo que esto es importante, ¿no? El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la lucha contra la corrupción, son de los temas, y el de la vivienda, son de los más sensibles para toda la gente en el país. A lo mejor es incluso la razón de ser por la que estamos aquí sentados, porque algo nos preguntaron y algo esperaron que hiciéramos para comprender que la salud en el país no puede estar en la situación en la que tienen que enfrentar sobre todo la mayoría de ciudadanos. Y por eso, aunándome al tema de que en principio no vemos cómo las propuestas que se han hecho correspondan a las facultades delegadas y cómo estén respondiendo en realidad a la optimización, que es el fin que se le ha dado en el inciso H, ¿no? Presidente, yo propongo que en todo caso nos pongamos de acuerdo en que el ánimo no es obstaculizar y buscar que hayan soluciones al problema de la salud. No creo que ese sea de ninguna manera el espíritu. Sí creo que hay un problema, y en eso discrepo con algunas o la mayoría de intervenciones que se han señalado, de que el problema es solo de gestión. Yo creo que es también un problema, en realidad, de la mirada y el enfoque que tenemos sobre el derecho a la salud. Hay quienes piensan que el derecho a la salud se resuelve privatizando más la salud, y hay quienes consideramos que el derecho a la salud tiene una función social fundamental en la que el Estado, evidentemente sin restringir la posibilidad de intervención privada en el sector, pero el Estado no puede abdicar, como lo ha venido haciendo, a desproteger la salud de sus ciudadanos para favorecer intereses privados. Y eso tiene que ver, y además sobre eso, creo que es importante que esta comisión y en realidad el Pleno conociera los informes y las evaluaciones internas que hay de la OSI sobre el INEN. ¿Quién no sabe que el INEN además ha sido diseñado para favorecer negocios privados de empresas dedicadas a la atención de los servicios oncológicos? Y en ese sentido, el que no hayan construido la torre de tratamiento, por ejemplo, teniendo recursos para hacerlo, habla claro de la voluntad terciarizadora de servicios para favorecer con nombres y apellidos empresas y médicos vinculados a determinados partidos políticos. Pero ese es otro tema. Yo quisiera, en todo caso, presidente, plantear esto, que efectivamente al no ser materia de delegación de facultades, yo quisiera que además, junto con ese tipo de señalamiento que permitan que no pasen las normas que han sido planteadas en este caso, es que más bien nosotros desde la comisión planteemos
que tanto, y hagamos una exhortación, que tanto el Ejecutivo como aquí mismo en el Congreso, y alguna vez lo hemos planteado en la Junta de Portavoces y en la Junta Directiva del Congreso, es pedir a la Junta Directiva del Congreso que dedique 1 o 2 plenos al tema de salud y veamos todas las normas relacionadas con salud, las que plantee el Ejecutivo y las que podamos plantear desde el Congreso para resolver los problemas de la formación del profesional médico, los temas de los derechos laborales del personal de salud. A mí me hubiera gustado que, dado el diagnóstico que tiene el MINSA, por ejemplo, en todo caso, hubieran planteado temas como la inseguridad en la que se hallan los trabajadores del INEN y, dado que hay presupuesto, hubieran podido resolverse el tema de su desmotivación y de su inseguridad laboral. Me hubiera gustado que hubiera una iniciativa sobre el tema de la construcción de la torre o el anuncio de la descentralización y la mejora de los servicios oncológicos en todo el país. Eso hubiera sido optimizar, pero tal como están planteados, tanto lo del INEN como planteado el tema de la desregulación en el tema de ingreso de sustancias que se comercializan en el país, en algunos medicamentos o productos de cosmética, o el tema del anuncio que vienen haciendo de dejar por fuera del CIS a millones de ciudadanos, me parece eso absolutamente grave y no debiéramos dejar que eso ocurra, señor presidente. Muchas gracias, congresista Arana. Congresista Bartra. Gracias, presidente. Me pidió una interrupción la congresista Milagros Salazar. Congresista Salazar. Gracias. Quería hacer una precisión a lo manifestado por el colega Ceballos, en el cual él manifiesta que solamente hay 2 instituciones de neoplásicas en nuestro país y que no se ha avanzado en la descentralización. Y quiero mencionar, para que todos tengamos la información a la fecha, es que hay 2 institutos regionales, tanto en el norte como en el sur, con un proyecto de expansión de ambos. También hay un instituto oncológico regional en construcción en Huancayo, igual también en proyecto en Loreto, 95 servicios oncológicos para la prevención especializada y en atención integral, un servicio oncológico piloto, quimioterapia satelital en Lamas, que ganó el año pasado en noviembre el premio de la creatividad. 158 servicios de prevención básica, porque la idea no es el tratamiento y la parte recuperativa, sino acá la idea es fortalecer la parte preventiva, y que cuenta con una inspección visual de ácido acético. En total, a nivel de nuestro país, y el trabajo que ha venido realizando el INEN es de 256 servicios oncológicos con acciones de detención temprana y atención oncológica integral, que esto se ha ido fortaleciendo, se ha ido construyendo desde el año 2011 hasta el 2005. Y otro punto que quisiera decir es que la salud es un derecho y la política lo determina en salud el Estado y es un bien supremo y tiene una categoría constitucional en relación a un servicio público. Por lo tanto, le corresponde como política nacional de salud ejercer, fortalecer y dar las directivas necesarias para nuestro país al Poder Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Para que continúe la congresista Rosa María Bartra, pero le está pidiendo... para que continúe la congresista Bartra. Gracias, presidente. Según mandato de la Constitución Política del Estado, presidente, y ya lo hemos mencionado acá, en su artículo 104, el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso sobre cada decreto legislativo, debiendo este ser emitido sobre la materia específica y por el plazo determinado mediante ley autoritativa. Es verdad, y usted como presidente de la Comisión de Constitución, más que nadie, y todos los miembros de acá en las diversas comisiones sabemos del enorme trabajo que costó analizar y poder tratar la ley autoritativa. Y discutimos ampliamente con respecto a que no estaba siendo un proyecto de ley que realmente tuviera los requisitos formales para poder admitirla. Nos encontramos en un momento complicado, siempre se habla de obstruccionismo por parte de este Congreso y todos sabemos acá que eso no es verdad. En ese contexto, muy inteligente
la explicación que pretende darle ahora el congresista Ceballos con respecto a que el Congreso ya tendría la culpa por no haber hecho el control en el momento que se otorgó esta ley autoritativa. ¿A dónde ya iríamos a parar? Pasamos muchas horas de trabajo. Los miembros de esta comisión hicieron un esfuerzo titánico por darle la mejor forma y por poner los candados que nos permitieran luego no tener estas discusiones tan largas y en las cuales no estaríamos dando tantas vueltas en lo mismo. La verdad es que si la ley autoritativa lo hubieran presentado como la ley exige, realmente determinando de manera taxativa las materias en las cuales se pretendía o se pedía en ese momento facultades para legislar, esta discusión no estaría existiendo en este momento y tendríamos probablemente horas mucho más productivas. Sin embargo, pusimos los candados que en ese momento se pudieron poner y nos encontramos nuevamente en el tema. ¿Qué pasó? Hemos escuchado claramente al Premier en una entrevista periodística y voy a señalar textualmente lo que él mencionó. En el proceso, dijo el Premier, pudimos identificar cosas que podíamos hacer que inicialmente no estaban mapeadas, como los temas de salud. Por lo tanto, no estaban mapeadas. Eso quiere decir que no estaban, por lo tanto, solicitadas en la ley, en el proyecto de ley que luego se convirtió en la ley autoritativa. Partiendo de allí, nosotros ya tendríamos, por lo tanto, la condición para que estos decretos legislativos, y me refiero a todos los que se han dado en materia de salud, se consideren, tal cual brillantemente han expuesto los legisladores de diversas bancadas esta mañana, ilegales. Ilegales porque están yendo más allá de las facultades para las cuales fueron delegadas. A confesión de parte, relevo de prueba. No tengo que repetir lo que mencionó el Premier en un medio de televisión nacional y todos los peruanos que hemos tenido la posibilidad de escucharlo podemos dar fe de ello. Para ahondar más en el tema y advertir la contravención a la Constitución política, voy a citar lo que el Tribunal Constitucional ha sentenciado en el expediente 00047-2004, que establece: la regulación a través de este tipo normativo, el decreto legislativo, y analizamos nuevamente, coincidiendo con lo que ha señalado el congresista Velázquez Quesquén, que estamos analizando decretos legislativos y no otro tipo de decreto, está limitado directamente por la Constitución y también por la ley autoritativa. Podría darse el caso de que el Congreso de la República delegue una materia prohibida, con lo cual no solo será inconstitucional la ley autoritativa, sino también el decreto legislativo que regula la materia en cuestión. De otro lado, también puede darse el caso de que la ley autoritativa delegue en materia permitida por la Constitución y, sin embargo, el decreto legislativo se exceda en la materia delegada. No hemos delegado facultades para legislar en materia de salud. Y, sin embargo, el decreto legislativo se excede en la materia delegada, con lo cual, en este caso, también se configura un supuesto de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 104 de la Constitución. Es decir, no solamente estaríamos ante un caso de ilegalidad, sino también de inconstitucionalidad. Además de inconstitucionalidad por haberse vulnerado el artículo 59 de la Constitución, que prescribe que hay que priorizar el cuidado de la salud por sobre cualquier otra consideración. En ese sentido, presidente, y para no ahondar más en temas que se han discutido con amplitud acá, es que me sumo al pedido que ha hecho el congresista Héctor Becerril y otros congresistas de que en el dictamen se coloque taxativamente que hay ilegalidad por haberse excedido en el marco de las facultades delegadas al no haber sido estas otorgadas en el marco de la ley autoritativa. Gracias, presidente. Muchas gracias. Para terminar, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Ya ha sido amplio el debate, voy a tratar de resumir algunas puntualizaciones. Nosotros somos de la opinión de que este decreto legislativo no está dentro de lo estipulado en la Ley 30.506, la ley autorizativa, por cuanto, digamos, la generalidad de decir son servicios no concuerda con el artículo 104 de la Constitución, que dice que la elección de facultades es sobre materias
específicas. No es aplicable lo que se ha argumentado aquí, que el Poder Ejecutivo, en el artículo 118 de la Constitución, tiene la facultad de dirigir la política general del Estado, o en el 119 el Consejo de Ministros dirige y gestiona los servicios públicos, porque en este caso se trata de una institución que fue creada por ley. Y es por eso que en las normas derogatorias y modificatorias de este decreto legislativo se deroga la ley 28748, se modifica la ley 27657 y se deroga el decreto legislativo que tiene rango de ley 1161. Por esta consideración, señor presidente, nosotros vamos a votar porque este decreto legislativo no está dentro de las facultades otorgadas. Gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a someter a votación. Solamente hacer una precisión que el dictamen va a contener la precisión efectuada por distintos congresistas en torno a que se habría excedido el requisito de legislar en materia específica señalada por la ley autoritativa. Congresista Becerril. No, presidente, en la parte no es que se habría, o sea, eso es condicional. Lo que estamos planteando es que se incluye expresamente que en este dictamen, presidente, que no se ha delegado en el Ejecutivo facultades para legislar en materia de salud, presidente. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, definitivamente que el tema de cáncer requiere una rectoría, requiere que el Ministerio también de Salud esté al frente, pero la preocupación en este debate ha sido si corresponde a la ley autorizativa, definitivamente que excedió, pero también la preocupación es por el tema de presupuesto. Cuando se crea el INEN se otorga con un presupuesto y es bajo un mandato de la ley 28748. Creo que hay que señalar y precisar que definitivamente al derogarse o con vía decreto legislativo, el tema del presupuesto quedaría también fuera de cualquier alcance. Entonces, porque los pliegos presupuestales se crean o se suprimen por ley, como lo señala la norma y en este caso de creación. La preocupación, señor presidente, y quiero que conste en actas, había en marcha y hay en marcha, y conversando con la ministra de Salud, señaló que había el compromiso de continuar avanzando con la construcción y las ampliaciones que tendría que ver. También la preocupación por el tema de la regionalización. Es necesario garantizar, porque la gente no solamente sufre de cáncer en Lima, no sufre cáncer en Trujillo o en Arequipa. Claro que envías personal de Tumbes, de Piura, de Lambayeque a Trujillo, pero es insuficiente para seguir atendiendo. Y desde este foro, como es el Congreso de la República, el pedido para el tema de descentralización y el tema de regionalización en materia de cáncer como política pública. Se estableció un presupuesto y creo que el tema garantizar el Plan Esperanza es una preocupación del Ministerio de Salud, que lo ha repetido en reiteradas oportunidades la ministra, pero que también tenemos que garantizar el tema de la especialización. Por eso la preocupación, señor presidente, es el tema del presupuesto. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Bartra. Muy gracias, preciso, presidente. También es la solicitud nuestra, que es la que hemos hecho, de que se coloque que se han excedido las facultades delegadas. Gracias. Muy bien. Entonces, el dictamen estaría conteniendo que el Ejecutivo, que no se ha delegado competencias al Poder Ejecutivo para legislar en materia de salud, es decir, en este extremo, el decreto legislativo ha excedido el requisito de legislar en materia específica. ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, lo que se está planteando es la derogación. De acuerdo
Entonces, señores congresistas, se ha encontrado que el decreto legislativo, señores congresistas, se ha encontrado que el decreto legislativo 1305 no ha cumplido con el artículo 104 de la Constitución Política y ha excedido los parámetros dados por la Ley 30506. En ese sentido, se plantea su derogación y la plena restitución de las normas modificadas o derogadas por este decreto. Vamos a pasar a votación de manera nominal. Estamos en votación. Presidente. No, No, perdón. perdón. Estamos en votación. Presidente, es que yo he hecho un pedido y no lo están... no, yo estoy manifestando, presidente, y discúlpeme, que se incluya expresamente. O sea, no para dar lugar a interpretaciones, porque ya vemos qué pasa. Que nosotros, el legislativo, no ha dado facultades para que el Ejecutivo legisle en materia de salud. Eso, presidente, por favor. No, totalmente de acuerdo. Tal como lo he señalado hace un minuto, está en ese sentido. O sea, ese es parte del sustento. Congresista Acosta, pero bajo la consideración que tiene que ser un tema... Sí, es un tema importante, porque si es así, presidente, los otros decretos sobre salud también se le aplicaría el mismo principio y se caerían todos. Queda su opinión sentada en la... Lo que yo quiero decir es que hay decretos también referidos a otros sectores que cuadran mucho mejor con la facultad referida a simplificación administrativa y reforma del Estado, ¿no es cierto? Entonces, que el debate sea pues uno por uno, ¿no? Pero lo que me preocupa es que ese principio general afecte al conjunto de los paquetes, del paquete en salud, cuando algunos de los decretos de salud podrían perfectamente entrar, como digo, dentro de simplificación administrativa. Queda constancia su opinión. Me plantea una cuestión de orden la congresista Sí, señor Chacón. presidente, estamos en votación y estamos viendo específicamente el decreto que usted ha manifestado. Cualquier otra observación sobre diferentes artículos se tendrán que ver en su momento. Por lo tanto, señor presidente, debemos de seguir con la votación. Cuestión de orden, Muy bien, presidente. muchísimas gracias. Cuestión de orden, presidente. Congresista Ceballos. Perdóneme, no estamos en votación, presidente. Usted está poniendo a consideración una fórmula de la conclusión. Estamos discutiendo el contenido. Usted no está proponiendo una fórmula. Alguien le ha sugerido y usted como presidente nos está dando alcance de cuál es el contenido de esa fórmula. Y tenemos el legítimo derecho para poder sumar o acogernos a lo que usted está proponiendo. Y es lo que está haciendo el congresista Costa. Y yo a ese respecto quiero referirme, presidente. Si acuñamos la expresión que no hemos facultado en materia de salud, estamos acudiendo a una interpretación, ¿de acuerdo? ¿Y esa interpretación qué significa? Interpretación de la ley facultativa, que no es el caso. Con la fórmula que ha alcanzado la congresista letona nos parece más que suficiente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Es constitucional? ¿Sí o no? ¿Encaja en todas las materias delegadas? ¿Sí o no? Punto. Y creo que la fórmula es ideal. Entonces, lo que vamos a hacer para evitar cualquier tipo de discusiones de forma es que, acogiendo la cuestión previa presentada por el congresista Galarreta, acogiendo la cuestión previa, vamos a votar primero la cuestión previa para que se incorpore dentro del sustento de la derogación, de una eventual derogación de este decreto legislativo, el tema de que se habrían excedido de la delegación de facultades por haber entrado o tocado un tema relativo a salud. A votación la cuestión previa de que se considere, a votación, ya estamos en votación, a votación la cuestión previa presentada. Me acaban de hacer ya, presidente, ley que deroga el legislativo 1305 que optimice el funcionamiento y los servicios del sector salud. Artículo 2. Restitución de las normas derogadas o modificadas por el decreto legislativo. Restitúyase la plena vigencia de las normas. Presidente, ¿dónde está la parte pertinente que yo... A ver. A ver, vamos a poner un poquito de orden en este tema. La derogación que nosotros damos se sustenta en determinadas razones que están dentro del dictamen. La cuestión previa que nos han solicitado determinados congresistas es que dentro del sustento del dictamen se señale que una de las razones es porque se han excedido en las facultades en lo que se refiere a salud. Nada más. Y ahorita ya estamos en votación. Congresista Solamente Velázquez. quisiera que precise que la conclusión es la que ha planteado la congresista. Correcto, correcto. Cuestión de orden, cuestión previa. Congresista Espinosa. Ajustado al tema del reglamento y que quede también, que conste en actas. El tema no es un tema de fondo el que se ha discutido,
si procede o no procede. Es un tema solamente revisar el test constitucional, si pasa o no pasa la constitucionalidad, que es lo que está trabajando en estos momentos la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Lo que estamos sometiendo a votación es la cuestión previa planteada por el congresista Galarreta en el sentido de que la eventual derogación de este decreto legislativo considere el hecho de que el tema o el concepto de salud no estaba incluido dentro de la delegación de facultades. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Quintanilla, por favor, les voy a pedir que... A favor. Congresista Vicente Ceballos. En contra, presidente. Congresista Gilbert Violeta. En contra. Congresista Marisol Espinosa. En contra. ¿Puedo sustentar mi voto, presidente? En este momento no, estamos en votación. Okay. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Milagros Salazar. No, perdón, usted. Congresista Donaire. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Salaverry. A favor. Congresista Velázquez GG. A favor. Congresista Rosa María Bartra. A favor. Congresista Torres, a favor. Disculpen. Congresista Arana. A favor. Disculpe, congresista. Han sido 11 votos a favor, 4 en contra. Ha sido aprobada la cuestión previa. Ante la siguiente votación, presidente. Congresista Becerril. Ha sido aprobada la cuestión previa que establece considerar dentro del dictamen que uno de los elementos para poder declarar la derogatoria de este decreto legislativo es que se han excedido en facultades considerando el tema de salud. Congresista Becerril. Sí, presidente, parece que ha habido una equivocación en el texto, en la redacción. Acá dice que no se ha delegado, se afirma, competencias al Poder Ejecutivo para legislar en materia de salud. Es decir, en este extremo el decreto legislativo se habría excedido. No se habría excedido. Si estamos afirmando, se ha excedido, presidente. Sí, congresista, cuando yo he leído, he precisado que se ha excedido. Lo que pasa Sí, es que- eso no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que yo mencionaba hace Gracias, unos presidente. minutos que era expresamente señalado. Muy bien, vamos a pasar a la votación entonces de la derogación del decreto legislativo 1305. Vamos a hacer votación nominal nuevamente. Congresista Quintanilla. Por la derogatoria. Perdón, congresista Quintanilla. Por A la favor. derogatoria. Congresista Ceballos. En contra, presidente. Congresista Violeta. Congresista Espinosa. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Salaverry. A favor. Congresista Velázquez Quezquén. A favor. Congresista Bartra. A favor. Muy bien. Perdón, congresista Arana. A favor. Y la presidencia, a favor. 14 votos a favor. Quiere decir entonces que y 2 en contra, quiere decir que esta comisión ha emitido un dictamen en el sentido que sugiere la derogación del decreto legislativo 1305 relacionado al INEN. Quiero aprovechar la oportunidad para poder dejar claro que esto de acá no implica que el Ejecutivo o los congresistas estén maniatados de presentar un proyecto de ley y que lo puedan presentar al Congreso. Es más, sería bueno precisar de que si es un proyecto de ley enviado al Ejecutivo, tal y como ha caracterizado a la mesa directiva de este Congreso de la República, se les da todas las facilidades para que pueda ser discutido con prioridad. Muy bien, vamos a entrar al decreto legislativo